tenía el poder de Dios, porque ayunaba. El ayuno de verdad, hermanos, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Y el ayuno quebranta el poder del diablo. El ayuno mueve la mano de Dios poderosamente. Mis amados hermanos, podemos ver cómo hasta el curso de la historia se cambia cuando una persona ayuna. Y cómo la mano de Dios se mueve. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Nínive? Iba a ser destruida, el juicio estaba dictado, iba a ser destruida por completo. Pero cuando reciben el mensajero, cuando reciben a Jonás y escuchan la predicación, ¿cuántos saben la predicación de Jonás? Era un mensaje muy bonito, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía Jonás? Arrepentíos porque en 3 días Nínive será destruida. Era todo lo que decía. Era todo. No fue instituto, no fue nada. Nada más eso. Arrepentíos porque Nínive va a ser destruida en 3 días. Y todo el pueblo ayunó. Todo el pueblo. Un ayuno general. Desde el rey, niños, mujeres, hombres, hasta los animales ayunaron. Y esto cambió. Esto movió la mano de Dios. Y Nínive salvó su vida. Así es de poderoso el ayuno, hermanos, para los cristianos. Así es de poderoso el ayuno. Mis amados hermanos, ahora vamos a ver los 3 tipos de ayuno. Vamos a ver, hay 3 tipos de ayuno que los cristianos podemos realizar. Y dependiendo la fortaleza de nuestro cuerpo, porque hermanos, nuestro cuerpo es sumamente delicado. Primero que nada, el ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo. El ayuno tiene que ser guiado y uno debe de pedir dirección del Espíritu Santo para poder ayunar. Muchos antes, no sé si se acuerdan, en las iglesias de México que decían, el ayuno tiene que ser hasta las 6 de la tarde. Eso no es cierto. El ayuno, en ninguna parte en la Biblia dice que el ayuno tiene que ser a las 6 de la tarde. El ayuno puede ser a la 1 de la tarde, al mediodía, puede ser a las 9 de la noche, puede ser en 2, en 3 días, en 40 días. El ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es algo bien importante, pedir la guianza del Espíritu Santo para poder ayunar y no aventarnos a ayunar así nada más. Tenemos que estar también bien pendientes de nuestro cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos tienen el mismo aguante. Y vamos a ver los 3 tipos de ayuno. El primer ayuno es con agua. Puedes empezar a ayunar y tomar un poco de agua. Y ese es uno de los ayunos también muy válido. Vamos a ver una cita para corroborar esto. Vamos a Mateo capítulo 4 y versículo 2. Mateo capítulo 4 y versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, pero no tuvo sed. ¿Por qué? La Biblia dice que los ángeles le servían. Él tuvo hambre, pero no tuvo sed. ¿Por qué? Él probablemente tomó agua. Entonces, hermanos, si hubiera dicho que si no hubiera tomado agua, la Biblia dijera, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre y tuvo sed. Pero Él solamente tuvo hambre. Uno puede tomar agua cuando uno está ayunando. Este es un tipo de ayuno. Es el ayuno con agua. Ahora, hay otro tipo de ayuno, hermanos. Es un ayuno parcial o una selección de alimentos, un ayuno parcial como el que hacía Daniel. Es un ayuno bueno, pueden comer cosas, pero no todo. Vamos a ver Daniel capítulo 1 y versículo 8. Era solo a base de legumbres y de puras verduras. Daniel capítulo 1 y versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, Daniel empieza a tener una dieta balanceada, solamente balanceada en legumbres, solamente comía legumbres, hermanos. Y después, fíjense, él se propuso no contaminarse y tuvo una dieta muy balanceada, y le voy a decir por qué. Al paso de los años, cuando Daniel empieza este ayuno, fueron varios años que Daniel tuvo esto. No fue que empezó una semana o fue un mes. Fueron años que Daniel se mantuvo comiendo solamente legumbres. Cuando el rey iba a dar la aprobación para si Daniel podía ir al palacio
Entonces dice que Daniel estaba en mucho mejor estado que todos los otros príncipes del palacio. Y Daniel fue escogido. Hermanos, el ayuno de Daniel lo mantuvo fuerte y lo mantuvo también muy guapo y lo mantuvo muy de buen parecer. Su inteligencia se le aumentó, era muy inteligente Daniel. Daniel, si en algo sobresalía, era que era sumamente inteligente. La mayoría, todo el reino estaba encargado a Daniel, como a José también. A Daniel le rendían cuentas los gobernadores de todas las provincias y Daniel entregaba cuentas al rey. Y Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y tuvo su dieta muy balanceada, puras legumbres solamente. Algunas hermanas yo he visto que lo han hecho, pero habían de hacerlo como Daniel por año, no se empiezan en una semana y ya después ya no quieren nada. Entonces, y de verdad, o sea, y son los ayunos que valen, esos son los ayunos que sirven, que son prolongados por tiempo. Este ayuno es parcial porque fue por mucho tiempo que Daniel ayunó. Cuando Daniel estaba ayunando, ayunaba y ayunaba también por medio de estos ayunos, y cuando él estuvo ayunando, el Señor le empieza a mostrar las revelaciones, y revelaciones de lo que pasaría en el mundo. Y a Daniel estando orando y en ayuno, y le muestra una revelación, un gran oso, y le muestra, dice, estos van a ser países y ciudades. Y le mostró el imperio soviético a Daniel, y todo lo que iba a hacer. Y solamente porque a Daniel ayunaba y lloraba. Hermanos, cuán importante es el ayuno para el cristiano. De verdad, hermanos, esta es una herramienta que nosotros podemos echar mano. Y que podemos de verdad trabajar con ella, y de que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida cuando se ayuna. Podemos pasar de ser un cristiano solamente a ser un cristiano lleno de poder. Hermanos, el otro tipo de ayuno, hermanos, es el ayuno absoluto. En este ayuno absoluto no se come nada, ni se toma agua, ni nada. En este ayuno absoluto no es que no puedan tomar agua, es el tipo de ayuno que la persona está ofreciendo a Dios. Absoluto, sin agua y sin comida. Ahora, hermanos, vuelvo y repito, tenemos que estar bien pendientes con nuestro cuerpo y el estado que está en nuestro cuerpo. Si un estómago no toma agua por mucho tiempo, las paredes del estómago pueden pegarse y causar graves heridas para el ser humano. Por eso es importante, hermanos, y que cuando se empieza a ayunar, el ayuno absoluto, la mayor parte de veces es por pocos días, 2, 3, 4, 5, 7 días a lo más, y después empiezan a tomar agua. Y hermanos, y solamente como Moisés sí tuvo un ayuno absoluto por 40 días y 40 noches, porque él estaba en la misma presencia de Dios. Y entonces, si Moisés está en la misma presencia de Dios, no necesita ningún cuidado, porque nuestro Señor Jesús porque Dios lo cuidaba. Y Moisés ayunaba, hermanos, no solamente un ayuno se aventó de 40 días, fueron varios ayunos de 40 días y 40 noches que Moisés ayunaba. Y fíjense, solamente a través de Moisés era que Dios hablaba. Dios no le hablaba a nadie en el pueblo, solamente se dirigía con Moisés y con Aarón, pero solamente con ellos, hombres de ayuno, hombres que buscaban a Dios. ¿Y cuál era una característica que asombraba al pueblo de Moisés? Que cuando ayunaba 40 días y 40 noches, el rostro le resplandecía, porque se iba a la presencia de Dios y el rostro le resplandecía, y se tenía que poner un velo mejor para que el pueblo no muriera. Así era como lo hacía Moisés. Ahora, vamos a ver algunos aspectos del ayuno. Como les estaba diciendo, el cuerpo es muy delicado y tenemos que tener el conocimiento, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios primeramente, y la guianza de su Santo Espíritu, para poder, hermanos, llevar un ayuno. Ahora, ¿por qué y con qué propósitos ayunar? ¿Por qué ayunar y cuál es el propósito del ayuno? Ahora, lo primero, o una de las grandes cosas que uno ayuna, es para echar fuera a los demonios. Vamos a ver Mateo, hermanos. Mateo capítulo 17 y versículo 14 y al 21. Mateo